favor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Así que atentos por la noche y además sepan que vamos a iniciar la segunda sesión a las 3 de la tarde, o minutos antes de las 3 de la tarde. Por ahora continuamos con el programa con otro periodista peruano que abraza las ideas de libertad hace muchísimo tiempo, nos deleita con sus columnas defendiendo y difundiendo las ideas de libertad. Esta vez para la Sociedad de la Libertad y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa nos va a dar su mensaje. Bienvenido, Federico, adelante. Muchas gracias, Rosa María. Soy Federico Salazar de Perú y buenas tardes con todos. Gracias nuevamente a la Sociedad de la Libertad por esta invitación en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo escuchaba a Ariel conmovido realmente por lo que está pasando en Nicaragua y me preguntaba, y siempre me pregunto, ¿cómo se puede llegar a un estado de cosas así? Y eso tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, la libertad de expresión. La libertad de expresión, bueno, se puede discutir si es un derecho natural o no, en fin, esa es una discusión jurídica, pero lo que no se puede discutir es que no cae del cielo, no es maná que cae del cielo, ni lluvia parte de la naturaleza. Es una conquista del hombre, y más exactamente de los hombres de cierto tipo de civilizaciones. Lo que es natural, por supuesto, es la vocación del hombre por la expresión de su pensamiento, de sus ideas, de su imaginación, de sus sentimientos, de sus preferencias en general. Pero no en todas sociedades esa vocación natural del hombre logra obtener un marco de seguridad. Y eso es la libertad, una seguridad para un ámbito libre de los individuos. En la sociedad civilizada se trata de la expresión para los demás. No estoy hablando de la expresión, por ejemplo, en la soledad artística, una obra de arte, ¿no? Sino hablamos de la expresión para los demás, de la expresión para el público, se trata de la comunicación con todos los demás, y este reconocimiento a esta facultad de comunicarse con los demás empieza en realidad en la antigua Grecia, donde la asamblea, a través del ágora, permite estas expresiones individuales, ¿no? Hoy día en la sociedad moderna, esa libertad en el ágora se expresa en la libertad de prensa, porque es a través de los medios que llegamos al público en general, es a través de los medios que llegamos a formar la opinión pública, y eso lo descubrieron pues los atenienses particularmente, no todos los griegos, sino los atenienses de la antigüedad. Así, por ejemplo, en las Fenicias, Eurípides plantea un muy interesante diálogo entre Iocasta y su hijo Polinices, que regresa del destierro. Ella le pregunta, ¿qué es lo que hay de vejatorio para los desterrados? Algo de verdad muy grande, responde el hijo, no tener libertad para hablar. Y Iocasta comenta, propio de esclavos es eso que dices, no expresar lo que uno siente. En aquel entonces, por supuesto, Atenas destacaba, y como dice Platón en su versión de Sócrates, la ciudad de Grecia en que existe mayor libertad para hablar es Atenas. Entonces, en Atenas descubrimos este concepto de la libertad para hablar que ellos denominaban parresia, y es lo que acabo de mencionar, que Eurípides cree que nos diferencia de los esclavos. Heródoto, por su parte, el historiador, vincula el despegue económico y militar de Atenas justamente a la superación de la tiranía por la democracia, y sobre todo por otro concepto relacionado a la libertad que él llama la isegoría, que es esa libertad de expresión de la parresia, pero desde el punto de vista político, la libertad de discutir y debatir en el ágora, por eso isegoría. Lo que esta libertad de discutir los hacía iguales a todos en los derechos y en las legitimidades y en el título a poder hablar.
Y es por eso que, según Heródoto, en caso de guerra, estos atenienses tendrían, dice, un aliciente para combatir por ellos mismos en lugar de hacerlos por otros, como sucede con unos pocos en la oligarquía y con uno solo en la tiranía. Y es este concepto que se logra prefigurar por las condiciones históricas específicas. Esto es el origen de la libertad de expresión como derecho reconocido. Heródoto escribe que esta isegoría, esta libertad de expresión, como el principio cardinal de la democracia. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer al día de hoy. La vinculación entre la libertad de expresión desde el punto de vista individual a la libertad de prensa, que es nuestra ágora. No hay libertad de prensa sin libertad de expresión y viceversa. En la Atenas antigua, en la Grecia antigua, estos aristócratas sostenían que esta parresia llevaba, o sea, esta libertad, liberalidad para expresarse, llevaba exageraciones, llevaba incluso, según ellos, a ofensas a la colectividad o a los dioses, porque como se quejaba un escritor que es conocido en la literatura como el viejo oligarca, hasta los esclavos y extranjeros tenían la misma medida para hablar, la misma medida de libertad. Y esto los oligarcas no lo podían soportar. Ese es el choque de la democracia con el partido aristocrático, ¿no? A que de paso, dicho sea de paso, pertenecía a Platón. Estos del partido aristocrático lograron con el tiempo limitar a través de estos mecanismos de exclusión a los pobres y a los exagerados y a los que supuestamente abusaban de las libertades con este pretexto, ¿no? El pretexto de la exageración. Finalmente, ya lo sabemos, Atenas sucumbe ante los reglamentos y cortapisas que se fueron dando contra la libertad de expresión y la democracia, como se ve muy claramente, por ejemplo, en la versión platónica del juicio a Sócrates, acusado de corromper a los jóvenes, de atentar contra los dioses y de tratar de introducir nuevos dioses. Eso todo era parte de un cargo que se llamaba acebeia, que es la impiedad. Con el pretexto de la impiedad, liquidaron la libertad de expresión individual y se liquidaron también, en ese momento, en el momento inicial, la democracia y el derecho, ¿no? Y se optó por una democracia sin límite de la ley, porque ese es el otro extremo. De hecho, en una revisión de la historia de la libertad en la antigüedad, Lord Acton dice que cuenta que en una asamblea memorable, los atenienses llegaron a declarar que consideraban monstruoso que se les impidiera hacer lo que quisieran. No existía ninguna fuerza que pudiera restringirlos y resolvieron que no los limitaría ninguna obligación ni se regirían por ninguna ley que no fuera establecida por ellos mismos. O sea, el pueblo que se da a sí mismo su propia ley. De esta forma, dice Acton, el pueblo emancipado de Atenas se volvió tirano y su gobierno, pionero de la libertad europea, fue condenado sin excepción por todos los sabios de la antigüedad. Eso dice Lord Acton. Y de lo cual hay que sacar nosotros una lección, ¿no? Porque esta es la amenaza permanente a la libertad, el poder y el extravío de sus límites en aras de un supuesto bien común que adopta diversas formas. En la historia hemos conocido, ¿no? La forma de la raza, por ejemplo, la forma de la nación, la forma del pueblo, ¿no? Distintos episodios históricos y distintos líderes populistas optarán por alguna de estas ficciones del colectivo, de los grupos, que lo único que quieren en realidad es el poder total para ellos. Pero, ¿cómo se llega a ese estado de cosas? Bueno, es que hay muchas cosas que amenazan nuestras libertades. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos un sistema electoral fallido, burocrático y corrupto. Ha ido desapareciendo también la representación política legítima. Los votantes no se sienten representados después de la votación. Y en vez de la representación política, encontramos la lucha de intereses subrepticios,
la gestión pública orientada al beneficio personal, a costa de los fondos públicos, por supuesto, y además la ineficacia gubernamental, ineficacia en sus tareas. Y esa ineficacia en sus tareas impacta y produce una decepción, una indignación, y eso va generando una inclinación por la apatía, en el mejor de los casos, cuando no por el caos, la revuelta y la anarquía. La capitulación de los gobiernos con respecto a su tarea esencial de conservar el orden público, hace que se vayan erosionando los resortes de la obediencia civil, del cumplimiento, del respeto a la legalidad y a los demás. Y ese estado de cosas que se va produciendo poco a poco alienta las pretensiones autoritarias y pone aparte de la opinión pública en un estado anímico favorable a las propuestas totalitarias que, si son hábiles, logran enganchar con ese estado anímico. Y la gente se deja llevar. El autoritarismo de cualquier signo se nutre de emociones más que de ideas y principios, justamente de aquellas que salen a la superficie por presión de las necesidades económicas, de las necesidades de orden y de seguridad también. Es una contradicción, porque son esos gobiernos los que nos llevan a esos ánimos, digamos, de anarquía. Aquí hemos visto hace poco manifestaciones, por ejemplo, en la presentación de libros, manifestaciones agresivas, violentas, contra determinado expositor, y de todos signos, izquierda, derecha. Y eso solo revela la profundidad del daño que se ha hecho a nuestra disposición por las libertades ajenas, y particularmente por la libertad de expresión. Es que esta ya no se tiene como principio general, sino como coto particular. Esto se ve muy claramente en los grupos progubernamentales, ¿no? Pero hay que notar que esto no solo sucede en estas manifestaciones y turbas que van, por ejemplo, a las casas de los periodistas, lo hemos visto acá, a amedrentar y a expresar su poder de turba, ¿no? Porque el poder de turba aterroriza, ¿no? Y hemos tenido estas cosas, estas manifestaciones así de todos los signos. No solo eso, sino que también, y de manera muy extendida, se ve en el bullying que hay en las redes sociales, no solo con respecto al tema político, sino que incluso con respecto a la vida personal de personajes públicos y su reflejo en la cultura del canceling, que incluye a las marcas, a las empresas atemorizadas y amenazadas, y que están muy dispuestas a sumarse en realidad a lo que va a ser el coro totalitario de la liquidación de las personas descalificadas por un grupo, por un público, por un grupo de interés o por estos nuevos líderes de opinión de las redes sociales. Esa presión, pocos la resisten, y esa presión lamentablemente permite que nos vayamos encaminando al estado de ánimo de la anarquía, que es el estado de ánimo que favorece cualquier propuesta totalitaria. En estos fenómenos vemos el fermento de un ánimo totalitario que tiene su concordancia con propuestas políticas de este giro, al margen de la identidad partidaria. Así vemos que pequeños grupos de derecha, como la llamada Resistencia, por ejemplo, aquí en Perú, compiten por el poder totalitario. Por ejemplo, de Vladimir Cerrón, el secretario general del Partido Perú Libre, marxista-leninista, que en una reunión partidaria dijo lo siguiente: la lucha política, camaradas, es comunicacional, es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses, como también lo hacen ellos, dijo en una de estas escuelas políticas. Obviamente, este objetivo solo se cumpliría primero con la censura y luego con la toma de los medios de comunicación. En su ideario y programa de gobierno, Perú Libre señala claramente que
comillas, los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y de la radio antes de la difusión. El socialismo, agrega, no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación, Estoy ocupado, mamá, de Gracias. su pueblo. Es decir, pretende liquidar la libertad de prensa y sustituirla por la propaganda de lo que el partido entiende por educación y cohesión del pueblo, entre comillas. No quieren prensa libre, sino lo que llaman prensa comprometida. O sea, ellos apropiarse del derecho a hablar. La capacidad de rechazar estas propuestas totalitarias está limitada por su propia difusión y por la naturaleza abierta y amplia de la opinión pública, a la que no llegan los programas de gobierno, pero sí, en cambio, los estados emocionales autoritarios que pueden dispararse por los dispositivos emocionales del estado de anarquía o de la inclinación hacia la anarquía. La liquidación de la democracia es el objetivo final del ataque a los medios de comunicación, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Como decía Eurípides, quieren quitarnos aquello sin lo cual somos esclavos, quieren quitarnos la libertad. Y esa es la única fórmula que ellos tienen para lograr sus objetivos. Los griegos antiguos sabían que una cosa dependía de otra. Libertad de expresión, libertad de hablar en el ágora, o para nosotros la libertad de prensa. Que para que los individuos fueran libres para hablar, debían ser igualmente libres en sus derechos. Nosotros debemos saber que para defender la democracia, debemos defender la libertad de expresión como principio cardinal de nuestro sistema político. Para no llegar a lo que nos ha contado Ariel, por ejemplo, entre otros casos, el de Nicaragua. Hay, por supuesto, muchas cosas que cambiar, pero nada será posible si no defendemos de manera dogmática este derecho fundamental. Hay que combatir toda tendencia totalitaria, venga de donde venga, y cerrar en fila contra las amenazas a la libertad, porque está en juego con ella nuestra civilización. Y tenemos que concentrarnos en estas defensas en todas las áreas, no solo en la política dura, también en este tema de las redes, también en el tema de las manifestaciones de grupos aparentemente dislocados, que uno a veces ni les hace caso de tan díscolos que son, pero sí hay que hacerles caso, sí hay que pararlos, y desde ahora hay que empezar la lucha por la libertad. Gracias.